17 de cómo arranca esta semana, de cuáles son las claves, una vez que hemos visto, por ejemplo, ese cuadro de llegada de dinero a los mercados en Estados Unidos. David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis viendo desde AFI el mercado y cómo se deben preparar para este verano los inversores? Bueno, la verdad es que estamos asistiendo a una cierta tranquilidad y lo estamos viendo en los indicadores, por ejemplo, de volatilidad implícita, el VIX, que está vinculado a la bolsa, pero no solo, también en el mercado de divisas o en el mercado de renta fija. Bueno, como digo, una volatilidad muy reducida, por debajo de las medias históricas, que es compatible con un escenario, bueno, vinculado a la pandemia, que con sus rebrotes y demás, pero desde luego hemos ganado muchísima visibilidad respecto a lo que teníamos meses atrás, y sobre todo con una macroeconomía que se está expandiendo y con la generalización de que este repunte de la inflación, este intenso repunte actual de la inflación va a ser coyuntural, que no va a llevar a los bancos centrales, al menos en 2 años, a mover los tipos de interés. También suben los beneficios empresariales y los factores de riesgo geoestratégico pues parece que están relativamente controlados, o desde luego no son tan intensos como teníamos hace un año y pico. En definitiva, cuando uno analiza los principales factores directores de los mercados financieros, bueno, pues vemos que se observa una cierta tranquilidad que justifica este panorama de estabilidad, de revalorización. Siempre hay que advertir pues, que evidentemente en cualquier día de estos podemos tener un aumento de volatilidad y una perturbación, pero bueno, ojalá este verano tengamos un escenario tranquilo y sin grandes sustos. Y los datos de empleo que conocimos el viernes son muy positivos, tanto en Estados Unidos, fueron mejor de lo esperado, como en España, dato histórico. ¿Cómo veis desde AFI esa recuperación del empleo? Sí, efectivamente. Es que la recuperación de la actividad económica está siendo intensa, desde luego en Estados Unidos y ahora también en Europa, porque es verdad que en el arranque de los 2 primeros meses del año en Europa asistimos a una recaída, pero han sido los últimos 3 meses asociados, bueno, pues a la generalización de las vacunas, lo que está permitiendo esa reactivación económica aquí, en Estados Unidos, en China, en la práctica totalidad de países, y como suele ser habitual, primero hay una recuperación del PIB, pero luego termina por trasladarse al mercado laboral. Por lo tanto, son muy buenas noticias. El ciclo económico está sorprendiendo al alza. Este año pues, se va a crecer la economía mundial, tasas del orden del 6 y pico por ciento. Es un escenario claramente favorable, lo cual no quita para que todavía tengamos que advertir que en el área euro no hemos recuperado, desde luego, todo lo perdido por la pandemia. Sí ha sido el caso de Estados Unidos, no en el mercado laboral, pero sí en la mayoría de indicadores económicos, o en China, ¿no? Por tanto, todavía necesitamos un año más de crecimiento económico para poder recuperar todo lo que se perdió en la anterior pandemia. Pero sí, seguramente este diagnóstico rápido que estoy haciendo ahora de la situación económica, si hace 6 meses nos hubieran ofrecido que hoy lo tuviéramos, habríamos firmado sin ninguna duda. Yo creo que este es el gran titular. Hoy la situación económica es claramente mejor que la que teníamos hace 6 meses. La gran incógnita, David, está en la deuda. Tenemos por un lado a Nouriel Roubini en Estados Unidos durante el fin de semana lanzando las alertas otra vez de que la crisis de deuda puede estar más cerca, y tenemos por otro lado también dudas sobre impagos en la deuda china, si la situación económica también tiene algún movimiento de empeoramiento. ¿Veis vosotros que puede haber un problema de deuda a nivel internacional en el medio plazo? Bueno, pues efectivamente, a ese panorama más o menos favorable con el que he empezado, hay que reconocer que hay factores de riesgo importantes, y uno de ellos tiene que ver con el abultado nivel de endeudamiento, porque a nivel mundial nunca habíamos observado un endeudamiento tan grande. Llevamos aproximadamente unos 12 o 15 años asistiendo a este incremento de la deuda, en gran medida en deuda pública por la anterior crisis, pero ahora, evidentemente, pero también hay deuda empresarial. Tal vez sean las familias las que no están tan endeudadas como en otros momentos del tiempo, pero sí, es verdad, nunca habíamos tenido un elevado nivel de endeudamiento. Eso evidentemente pues siempre asusta, y es algo que tenemos que vigilar ante el riesgo de que un deterioro del ciclo económico pues pudiera provocar un impago del mismo. Ahora bien, existen al menos 2 elementos que permiten aliviar en cierto modo ese elemento de preocupación. E insisto, sin querer reducirlo en intensidad, porque es verdad que tenemos que seguir muy de cerca el elevado endeudamiento, pero como digo, hay 2 elementos
diferenciales. El primero tiene que ver con que una parte de esa deuda pública, sobre todo la deuda pública, también privada, pero la deuda pública está en manos de los bancos centrales, y esto es un elemento diferencial que nunca antes habíamos tenido. Y el segundo, que también es muy importante, que los tipos de interés son tremendamente bajos y seguramente van a permanecer así durante un periodo prolongado de tiempo. Y aquí, bueno, pues es el debate que tenemos los economistas. ¿Qué es más importante? ¿El nivel de endeudamiento, que es más importante que tengas un 120% del PIB de deuda pública, o que los intereses de la deuda apenas te supongan un 2, un 1,5% del PIB? Y esto es el elemento, como digo, adicional. Es obvio, unos tipos de interés muy altos, una carga de interés de la deuda muy, muy elevada sería un factor tremendamente negativo, pero esto es lo que también los bancos centrales tienen en mente cuando analizan su función de reacción, y junto con un contexto donde el repunte de la inflación pues parece que va a ser coyuntural, junto con el elevado nivel de endeudamiento, pues es otro factor para pensar que la subida de tipos de interés no va a ser importante, ¿no? Por tanto, desde luego que sí, estar de acuerdo en que un factor de riesgo es el elevado endeudamiento, que habría que intentar tener alguna estrategia a medio y largo plazo para reducirlo, pero que existen esos dos factores que permiten una ligera reducción de la preocupación. Uno, que están en manos de los bancos centrales, un porcentaje elevado, y dos, que dado este contexto de tipos de interés, la carga de la deuda sobre el PIB pues está en niveles muy reducidos. Decía el presidente Sánchez, 18% de crecimiento para este año. Hoy vemos cómo la recaudación se ha disparado un 13%. ¿Veis que hay argumentos para un crecimiento, para un repunte de la economía con esa potencia en este 2021? Bueno, la verdad es que la economía española fue de las que más sufrió en la pandemia, sin ninguna duda, por al menos una serie de factores. Uno de ellos es la dependencia de nuestra economía a sectores más afectados o más dependientes del contacto, vamos a decirlo así, y es ahí donde hay que tener una mayor recuperación. También, bueno, el censo de nuestras compañías, que el número de pequeñas y medianas compañías pues es superior al que podemos tener en otras economías. Bueno, son al menos dos factores que explican un impacto diferencial en España respecto a otros países. Bueno, pues igual que nuestro PIB cayó más, tiene sentido que nuestro PIB recupere más. Es una especie de correlación entre lo que cayó tu Producto Interior Bruto durante la pandemia y lo que estamos asistiendo a la recuperación. Es obvio que el motor del turismo este año no va a tener la intensidad que habitualmente ha tenido, pero respecto al pasado vamos a tener una recuperación importante. Eso junto, bueno, pues los estímulos monetarios, los estímulos fiscales, ¿verdad? El Next Generation EU es un elemento que la economía española va a tener un impacto diferencial, y por lo tanto sí se puede mantener un escenario, y así lo tenemos no solo nosotros en AFI, sino la mayoría o la totalidad de los organismos internacionales, de que el crecimiento de la economía española va a ser diferencialmente positivo respecto a otras economías del área euro, ¿no? Confiar en que sea así, confiar en que no tengamos noticias negativas procedentes del coronavirus, ese sería un poco el factor más de riesgo de corto plazo, y confiar en que, bueno, pues tal vez y volvamos a tener un PIB pues en zona de máximos históricos. Muchas gracias, David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. Buen día, David, buen negocio. Sí. Muchísimas gracias, igualmente a vosotros, un abrazo.